Hay crisis en los hogares. No hay un hogar perfecto. Y yo no vengo aquí pretendiendo de que tengo el hogar perfecto, que con los estudios que tengo, lo tengo todo arreglado. Y estoy en el mismo bote de ustedes, luchando, tratando. Y yo te quiero invitar este fin de semana a que te quite la máscara, a que te hagas vulnerable, a que te dejes tocar por el Espíritu de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo hizo todo perfecto, y la idea de Dios era que Adán y Eva pudieran ser ese prototipo de las relaciones saludables que Él quería que los seres humanos tuvieran. Relaciones basadas en el amor, en el compromiso, en el respeto. Pero ustedes conocen la triste historia, todo lo que pasó. Adán y Eva decidieron rebelarse y no siguieron las órdenes de Dios, rompieron esos límites que Dios le había puesto, y a partir de ese momento empezaron los problemas que nosotros hoy estamos teniendo. Las disfuncionalidades que nosotros estamos viviendo empezaron desde que llegó el pecado. La disfuncionalidad familiar es el resultado del pecado en primer lugar, y de las experiencias traumáticas, adversas, difíciles que nosotros muchas veces experimentamos en la vida. Y de alguna forma u otra todas nuestras familias tienen disfuncionalidades. No hay una familia perfecta. La disfuncionalidad de la familia se transmite de generación en generación. Es decir, esos problemas que Adán y Eva tuvieron, si se hubieran quedado enclaustrados allí, en esa familia de Adán y Eva, nosotros no tuviéramos los problemas que tenemos hoy. Pero el problema es que los problemas de Adán y Eva fueron transmitidos de una generación a la siguiente generación. Y es por eso que nosotros vemos a un Caín que se levanta para atacar a su hermano, matar a su hermano. ¿Dónde aprendió Caín este asunto? Si no había Hollywood, no había televisión, no había nada. ¿De dónde aprendió Caín todo esto? Le estoy hablando de disfuncionalidades en la primera familia. Y esas disfuncionalidades fueron transmitidas. ¿Se imaginan ustedes el dolor que experimentaron Adán y Eva cuando vieron a su hijo Abel, cuando vieron a Caín levantarse contra su hijo Abel, cuando vieron a Abel la primera muerte? ¿Se imaginan el dolor, el trauma, la angustia? Yo sé que tú te imaginas, porque en algún momento de nuestra vida nosotros también hemos experimentado el dolor que Adán y Eva experimentaron. En algún momento en nuestra vida nosotros hemos visto un ser querido que ha muerto, alguien que ya no lo tenemos. Hemos visto la pérdida, hemos visto el dolor en carne propia. Yo sé que lo hemos experimentado. Estoy hablando de traumas emocionales. Y tal vez te preguntas, ¿qué es un trauma emocional? Un trauma emocional, el trauma es derivada de la palabra trauma, es derivada del griego y quiere decir herida. Es una herida que tú experimentas. Soy psicoterapeuta y continuamente estoy ayudando a personas que han experimentado traumas en sus vidas. Traumas que los han marcado. Traumas que los han dejado sin fuerza. ¿Qué es lo que es un trauma? Un trauma es un estrés mucho más allá de lo que tú pudieras manejar. Un trauma es una experiencia que te deja seco, que te deja inmóvil, que no te deja moverte. El trauma emocional y psicológico es el resultado de eventos extraordinariamente estresantes que perturban tu sentido de seguridad y te hacen sentir humillado, te hacen sentirte con peligro, que no puedes moverte, que no puedes hacer nada. Eso es un trauma. Es una emoción o impresión negativa fuerte que produce un daño duradero.
Pero nosotros como hombres muchas veces nos ponemos cualquier cosa y caminamos como si nada estuviera pasando en nuestra vida. Como si no hubiéramos experimentado en ningún momento traumas. Como si todo estuviera bien. Porque se nos ha enseñado desde muy temprana edad de que los hombres son machos, de que los hombres no lloran, de que los hombres no tienen problemas, de que los hombres tienen que dar una imagen clara. Un trauma surge tanto porque has sufrido recientemente un miedo de gran intensidad, terror, o porque te has sentido incapaz de manejar un peligro real o potencial. Es decir, que tal vez el trauma que tú has experimentado no es algo que experimentaste directamente, o es algo que tú tal vez pensabas que pudieras experimentar, algo potencial que nunca se hizo realidad. Traumas. Lo interesante de todo esto es que el trauma puede transmitirse de una generación a otra generación. ¿Qué yo estoy diciendo? Que el trauma que tú has experimentado, si tú no lo procesas, si tú no lo atiendes, tú lo puedes transmitir inconscientemente a las siguientes generaciones. Voy a profundizar en esto un poquito más, y todo esto es dando una introducción para luego ir a la palabra de Dios, así que les pido que tengan paciencia. Por ejemplo, si vamos a la neurociencia nos va a hablar, la epigenética nos habla de que la epigenética es el estudio del mecanismo del control biológico del ADN. Y la epigenética controla cómo los genes son expresados, cómo nuestras experiencias, cómo nuestro estilo de vida, cómo nuestros comportamientos van a influenciar para que los genes se manifiesten de una forma u otra. La epigenética es la que determina enciende ese switch, ese interruptor que apaga o enciende los genes que se van a manifestar en nuestras vidas para traer enfermedades, para traer situaciones o para heredar los problemas de nuestros antepasados. Por ejemplo, se hizo un estudio. Esta doctora Raquel Yehura hizo un estudio a 40 sobrevivientes de los campos de concentración nazi. Ella hizo un estudio a ver cómo el trauma había afectado a los sobrevivientes de los campos de concentración nazi. Y al final ella reveló, escuchen esto que es alarmante, que los hijos de sobrevivientes del holocausto estaban sobre representados en las referencias psiquiátricas en un 300%. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? Digan amén. Quiere decir que el trauma que las personas, la generación que experimentó el holocausto, el trauma que la generación que experimentó el holocausto presentó, fue transmitido a las siguientes generaciones, y esas siguientes generaciones están sobre representadas con problemas psiquiátricos en un 300%. Ella hizo otro estudio. La madre que estaba embarazada en el 9/11 tenía niveles bajos de cortisol que se asociaron con la presencia de estrés postraumático. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Nuestra estabilidad emocional está a la merced de nuestros antepasados. Si yo quiero bendecir mis hijos como hombre de poder, si yo quiero ser bendición a las siguientes generaciones, yo necesito sentarme, detenerme y empezar a analizar cuáles son las cosas que pudieran estarme afectando a mí, que yo inconscientemente pudiera transmitir a las siguientes generaciones. Los comportamientos disfuncionales se transmiten de generación en generación sin que el participante se dé cuenta. Es decir,
que mis comportamientos, yo lo estoy transmitiendo a mis hijos inconscientemente, sin darme cuenta. Esos comportamientos disfuncionales, esos problemas que yo estoy arrastrando, esos traumas, esas experiencias adversas, esas situaciones que yo he experimentado, yo las estoy transmitiendo. Es decir, que las cosas que yo no he tenido el valor de corregir en mi vida, las cosas que yo no he tenido el valor de procesar, esas cosas, esas memorias traumáticas que he tratado de reprimir, porque no quiero regresar a ese lugar porque me hace daño, porque no quiero ni pensar en eso. Esas cosas, mis futuras generaciones, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos tendrán que lidiar con ellas si yo no me siento a procesarlas. ¿Me están siguiendo? Esto se pone interesante, no se me duerma. Esto quiere decir que nuestros hijos heredan las disfuncionalidades que nosotros no hemos aceptado. Otro concepto, y voy a la palabra de Dios. Esto es un concepto de Bowen, uno de los padres de la teoría sistémica. Y es el concepto que se llama proceso de transmisión intergeneracional. Y es lo que explica toda esta teoría que yo le acabo de mencionar. Él dice que el proceso de transmisión intergeneracional no es más que la comunicación de valores, hechos, secretos, historias, dinámica emocional y comportamientos disfuncionales de una generación a otra en una familia. Todas las cosas son transmitidas. Quiéralo tú, o usted no lo quiera, tú vas a transmitir tus valores, tus conocimientos, tu comunicación, la dinámica emocional, las cosas importantes que tuviste en tu familia, todo eso tú lo vas a transmitir a la siguiente generación. Y él dice, cuando se transmiten estos aspectos de una forma no procesada, pasa a las siguientes generaciones en esa forma y por lo tanto perjudica la salud mental. Tal vez si todavía no entiendes esto, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Elena G. de White. Escucha lo que ella dice con relación a la experiencia de Noé, los hijos de Noé. Y es alarmante lo que ella dice. Dice, generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación, díganlo ustedes. Esto no lo alarma a ustedes, porque yo estoy erizado aquí. Es decir, que mis pecados, los problemas que yo tengo como hombre, las cosas con las cuales yo no he querido lidiar, que yo he escondido, que yo he tapado, porque me da vergüenza que mi esposa, que mi familia lo sepa, esas cosas pudieran ser repetidas por mis hijos inconscientemente. Ella sigue diciendo, así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Hablando de los hijos de Noé. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Hoy yo te quiero hacer un llamado en el nombre del Señor a que analices, hagas un análisis de cómo está tu vida como hombre de Dios. ¿Cuáles son esas adicciones? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas disfuncionalidades? ¿Cuáles son esos traumas que tú has experimentado que no has podido procesar aún y que tal vez inconscientemente pudieras estar transmitiendo a tus futuras generaciones?
¿O cuáles son esos comportamientos que tal vez te están llevando a tener problemas en tu matrimonio? O a tener problemas con tus hijos. O aún a tener problemas en la iglesia. ¿Cuáles son? Yo quiero estudiar 3 generaciones. Hoy vamos a estudiar una. Vamos a empezar con Abraham y Isaac. Mañana voy a hablar de Jacob. Voy a hablar de José. Vamos a estudiar estas 3 generaciones. Pero la vamos a estudiar de un poquito diferente. Porque nosotros tomamos a estos hombres de Dios y los espiritualizamos tanto que no nos percatamos de que ellos tenían los mismos problemas que tú y yo tenemos hoy. De las mismas disfuncionalidades. Yo no solamente voy a hablar de la vida espiritual de ellos, yo quiero hablar de la dinámica emocional que corrió en esas familias. De los traumas, de los problemas que ellos tuvieron. Que muchas veces no nos percatamos, no leemos. No miramos. Y vamos a aprender de cómo ellos lidiaron, cómo ellos pudieron levantarse. Los efectos de estos traumas en esas familias. Y cuál fue el secreto de cada uno de ellos para enfrentar, para manejar, cómo Dios se manifestó en todo esto. Y ustedes van a ver qué enriquecedor va a ser todo esto, porque realmente hay palabra de Dios en esta historia. Vamos a empezar con Abraham. Abraham, Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham: salte de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan la historia? A la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no sabía a dónde se dirigía, pero nosotros ya sabemos que la historia es fascinante, porque Dios lo quería llevar a la Canaán. Quería que él poseyera, que él fuera, que él heredara esa Canaán. Pero no entendemos muchas veces que cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, que dejara su tierra, su parentela, que lo dejara todo, es porque Dios tenía un plan especial con él. Pero esos problemas que él había arrastrado, esas enseñanzas negativas, todas esas cosas que él había aprendido en esa tierra de Ur de los Caldeos, con sus amistades, todo eso estaba grabado en su inconsciente. Y él no podía eliminar eso. Y todas esas cosas iban a influenciar en su comportamiento. Y es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros descubrimos la verdad y el Señor nos sacó del mundo de pecado, nos sacó del mundo de maldad y nos trajo a su reino, nos trajo a su iglesia, y nosotros nos entregamos, nosotros venimos, nos cantamos, pero nos damos cuenta de que muchas de las cosas, muchos de los problemas que teníamos antes de conocer a Dios, los seguimos arrastrando porque son problemas que tenemos grabados en nuestro inconsciente. Y hoy la literatura de la psicología presenta un dato alarmante, porque dice que entre un 85 a un 90% de las decisiones que tú tomas todos los días son decisiones que provienen del inconsciente. Es decir, que las experiencias que tú has tenido en el pasado, que están allí guardadas en el inconsciente, te están influenciando en el comportamiento que tú tienes hoy en día. Déjame un poquito atrás. Que la mente se puede dividir en 2 partes. La parte consciente, que es la parte donde tú, las cosas que tú estás pensando en estos momentos, lo que tú tienes en tu memoria a corto plazo, eso es lo que está en el consciente. Pero en el inconsciente están grabadas todas las experiencias traumáticas que tú recuerdes o no recuerdes, están allí grabadas. Todo eso está grabado allí en tu inconsciente. Y la psicología dice que el 90% de todas las decisiones que tú tomas todos los días son decisiones que provienen de esa área que tú no estás consciente, pero que te está dirigiendo. ¿Están conmigo? Es por eso que venimos, nos entregamos al Señor, pero esas cosas del pasado nos están influenciando. Y era la lucha que tenía Pablo cuando dice en Romanos 7, lo que yo quiero hacer no lo hago. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo que quiero hacer lo termino haciendo. Y es una lucha que él tenía interna. ¿Por qué él tenía esa lucha? ¿Por qué? Porque nuestras vidas son dirigidas por esas experiencias que hemos tenido en nuestro pasado y que están influenciando nuestro comportamiento hoy en día.
De la misma forma como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a la Canaán, Dios te ha sacado a ti del mundo de pecado para llevarte a la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esa trayectoria hacia la Canaán celestial nosotros vamos a experimentar situaciones adversas, traumas, situaciones que no tienen sentido. Y nos preguntamos por qué es que esto me pasa, por qué es que tengo esta experiencia. Son las mismas situaciones que Abraham, que Isaac, que Jacob, que José experimentaron en sus vidas, en esa trayectoria. Abraham tenía una familia disfuncional. Sí. ¿Recuerdan la historia? Dios le había prometido de que iba a tener un hijo, y Sara le dijo a Abraham: pero Abraham, vamos a ayudar a Dios. Cada vez que tú tratas de ayudar a Dios te vas a meter en problemas. Dios no necesita ayuda. Si Dios te prometió que te va a dar algo, tú puedes confiar de que Dios te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún los problemas causados por esa decisión de Abraham lo estamos experimentando hoy en día entre la guerra de los israelitas y los palestinos. Dios no necesita ayuda. Pero Sara dijo: vamos a ayudar a Dios, vamos a ayudar a Dios. Ve y acuéstate con mi sierva Agar. Y ahí comenzaron los problemas. Agar dio a luz a Ismael, y ya cuando Ismael era un adolescente, Dios premió a Abraham y le dio a Isaac, y ahora habían dos hijos, dos herederos, dos mujeres peleándose. ¿Se imaginan el conflicto que había en la casa de Abraham? Tal vez tú te puedes identificar porque tú te das cuenta que tal vez en tu familia hay conflicto, que en tu matrimonio hay conflicto. Abraham tenía una familia disfuncional, su hijo Ismael atacando al hijo Isaac, Sara peleando con Agar, una situación increíble. Pero la experiencia que más golpeó a esta familia fue cuando Dios llamó a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho eso? No, usted trata de hacer eso hoy en día y llaman al departamento de niños y familia. Ahora, yo le voy a presentar tal vez una perspectiva de esta historia un poco diferente a lo que usted ha escuchado hasta ahora. Y tengan paciencia conmigo, que al final van a entender. Yo no quiero cuestionar el porqué de la prueba, porque sabemos el porqué de la prueba. Dios le pidió a Abraham que sacrificara, y Dios tenía un plan. Dios sabía lo que hacía, y muchas veces Dios usa métodos que nosotros no entendemos, y todos esos métodos muchas veces es el resultado del mundo de pecado en el cual vivimos. Vivimos en un mundo de sufrimiento, de dolor. El mundo de Abraham era un mundo de sufrimiento, de dolor. Esa práctica de sacrificar hijos era algo normal en aquellos tiempos. Y no voy a cuestionar el por qué, pero sí quiero analizar, procesar con ustedes cómo ese pedido, esa fe, esa prueba que Dios le dio a Abraham influenció, afectó traumáticamente, de una forma traumática, a Isaac. ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Isaac experimentó un trauma. Por muchos años a mí me estuvieron diciendo que cuando Dios tomó cuando Abraham tomó a Isaac muy sencillito, tomó sus manos, las puso para que el papá traspasara el cuchillo en su corazón. No, nadie desea morir. Cuando una persona viene como psicoterapeuta y me dice: quiero quitarme la vida, o como me decía una paciente hace un tiempo, quiero manejar y chocar el carro y no regresar a la casa. Cuando una persona me habla de que no quiere vivir, yo tengo que llamar al 911 y llevarme a esa persona para
para ponerle en un hospital porque esa persona está experimentando una depresión severa, porque Dios nos ha dado el instinto de vivir. Aún Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba allí y no quería morir, y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se imaginan el dolor de Isaac? Cuando el padre le dice: no, tú vas a hacer el sacrificio. La respuesta. ¿Se imaginan cuando Isaac fue colocado allí en ese altar? ¿Se imaginan cuando Isaac sintió esa piedra, esa madera, y sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida? ¿Se imaginan los pensamientos que estaban pasando por la mente de Isaac? El trauma, el dolor, las preguntas que tenía. ¿Cómo es posible que mi papá me va a quitar la vida, me va a sacrificar? ¿Cómo mi papá va a regresar a la casa sin mí? ¿Se imaginan los pensamientos? Estoy hablando de trauma. Un trauma. Hay diferentes tipos de trauma. Está el trauma agudo, está el trauma crónico, está el trauma complejo. El trauma agudo es cuando tú tienes una experiencia, un evento. Lo de Isaac fue un trauma agudo. Fue algo que él experimentó allí, que marcó su vida. Mira, vamos a ver entre hoy y mañana. Yo le voy a mostrar cómo ese trauma marcó la vida de Isaac y cómo nuestros traumas afectan nuestra vida, nuestras generaciones. El trauma crónico es un trauma que ya no es una vez, que es algo continuo, que es la experiencia de los hogares donde hay violencia doméstica. Y muchos de ustedes han estado en hogares donde hay violencia doméstica, donde el papá se ha levantado contra la madre, y ustedes han sido testigos de un padre que abusa físicamente, han sido testigos de un padre que abusa emocionalmente a la esposa. Ustedes han sido testigos de un padre alcohólico. Ustedes han sido testigos de los traumas que todo esto puede causar, y ustedes han sido testigos también de un trauma complejo, que es un trauma donde se combinan varias situaciones traumáticas al mismo tiempo. Trauma. Y los efectos del trauma son devastadores. Por ejemplo, los estudios revelan que el trauma afecta 3 áreas en nuestro cerebro. 3 áreas. La amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta, porque cuando hablo de esto, la gente dice: no, a mí me quitaron la amígdala de la garganta. No. Estoy hablando de la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro es considerada ese guardaespaldas que tú tienes, que te protege, que te guarda, que te dice cuando hay algo mal. El otro día me empezó a seguir un perro que se fue de una casa. Yo estaba caminando alrededor de mi casa y la amígdala me mandó un mensaje diciendo: ese perro te va a morder. Mis hermanos, usted no sabe cómo yo me puse. Yo me ericé. El perro venía a morderme y fue la amígdala la que me preparó para yo correr, para yo cerrar el puño. Y yo decía: si este perro se acerca, le voy a dar un piñazo, que lo voy a mandar bien lejos. Y yo estaba con tremendo miedo. Fue la amígdala del cerebro la que me dijo: te van a morder. Es la amígdala que te cuadra, que te cuida. Cuando yo tenía alrededor de 8 años de edad, mi papá manejaba una moto y estaba lloviendo una tarde y la moto patinó y mi papá se fue por un lado y yo caí debajo. Mi cabeza que quedó a metros de un camión gigante ruso. La experiencia que yo tuve fue tan traumática, tan difícil para mí, para mi padre. Mi papá vendió la moto y no se montó y no compró más una moto, pues compró un carro. Pero desde ese momento yo no me he podido montar más en una moto, porque cada vez que yo me monto o veo una moto, ¿qué es lo que hace la amígdala? Acuérdate. Que por poquito te mueres, no te puedes montar. Es la amígdala la que manda el mensaje.
Pero también tenemos el hipocampo. El hipocampo se encarga de guardar la memoria, todo el recuerdo. El hipocampo se encarga de guardar todo ese recuerdo allí en tu mente, en tu cerebro. Y tenemos también la corteza prefrontal, que es la jefa, el CEO, la que te dirige, la que te controla, la que te ayuda a tomar decisiones, la que te ayuda a ejercer tu voluntad. Ahora, cuando una persona experiencia un trauma, todas estas cosas son alteradas. Porque continuamente la amígdala está alterada, buscando por cualquier señal de alarma que no se vuelva a repetir la experiencia. Y el hipocampo te está diciendo: esto fue lo que pasó, este es el dolor, esta es la situación. Y entonces la corteza prefrontal no puede funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque está desconectado. Cuando uno experimenta un trauma, hay una desconexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el derecho están nuestras emociones, en el izquierdo está en la parte cognitiva. Y cuando uno experimenta un trauma, hay una desconexión entre estos dos hemisferios. Y es por eso que las personas no pueden procesar las emociones, no pueden procesar la parte cognitiva de lo que ocurrió. Y todo esto afecta, influencia tu comportamiento. Las personas que han experimentado trauma están en hipervigilancia. Su mundo alrededor está sacudido, no saben qué hacer, tienen un estrés muchas veces continuo. Permítame profundizar un poquito más. Las experiencias adversas que se experimentan en la infancia, especialmente antes de los 18 y 19 años de edad, se hizo un estudio. El Centro para el Control de Enfermedades y Kaiser Permanente hicieron un estudio en la década de los 1990. Y ellos descubrieron algo alarmante que ha influenciado la política, que ha influenciado la psicoterapia, que ha influenciado cómo los niños, cómo los diferentes programas tratan de ayudar a las familias a crecer. Producto de estas experiencias adversas que se experimentan y están afectando. Ellos descubrieron que cuando en la niñez, 18, 19 años de edad, menos de esa edad, tú experimentas cualquiera de estas situaciones, tú estás propenso a tener problemas en diferentes áreas. Muchas gracias. Gracias. Estás propenso a tener dificultades en diferentes áreas en tu vida. Mental, fisiológica, en el trabajo, todo es afectado. Vamos a revisarla. Abuso infantil, emocional, físico, sexual, que experimentaste en tu vida o fuiste testigo, porque hay diferentes tipos de traumas. La negligencia infantil, emocional o física. Tus padres no estuvieron presentes, tu madre no estuvo presente, no te dieron cariño, no te dieron atención, te sentiste abandonado, te sentiste rechazado. Todo eso son experiencias adversas que se experimentan en la vida, que marcan tu vida. Enfermedades mentales de uno de los padres o de un integrante del núcleo familiar, y tú fuiste testigo de esa enfermedad. Drogadicción o alcoholismo, tuviste un padre alcohólico. Ser testigo de violencia doméstica. ¿Cuántos casos? Y aún en la iglesia hoy en día hay casos de violencia doméstica, donde el esposo le da a la esposa. Pero vamos a hablar claro, yo he tenido casos donde la mujer le da al esposo. Y le digo al hermano: pero mi hermano, ¿por qué usted no llama a la policía? Y el hombre me dice: pero ¿cómo usted cree que yo voy a llamar a la policía si la policía me ve el cuerpo mío y piensa que mi mujer me metió? Pero la policía no sabe que mi mujer coge un bate y me va encima con el bate.
¿Cómo yo la voy a reportar? Violencia doméstica, encarcelamiento de uno de los padres, separación, divorcio. ¿Cuánta separación, cuánto divorcio no hay hoy en día? Y todo esto está afectando porque son experiencias adversas que experimentamos, similares a las que experimentó Isaac. No solamente eso, cuando fallece un padre o un hermano, todo esto marca. Ahora entiendan esto. 34 millones de niños han experimentado experiencias adversas. 64% de los adultos han tenido al menos una experiencia adversa. Uno de cada 8 adultos han tenido 4 o más experiencia adversa. 1 de 8. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa persona ha tenido una experiencia adversa. Muchos aquí han tenido experiencias adversas que están influenciando, que te llevan a comportarte como tú te estás comportando, que te llevan a hacer las cosas que tú no quisieras hacer, que te llevan a decir, a hablar de la forma que tú no quisieras hablar, porque estás hablando a tus hijos, le estás hablando a tu esposa, pero realmente estás recordando el trauma, la experiencia adversa que tuviste en tu infancia, en tu pasado, y no has podido procesar. Experiencias adversas no ocurren solas. Si tienes una, hay probabilidades de que hay un 87% de probabilidades de que tengas 2 o más. Estamos hablando de hogares disfuncionales. En ese hogar donde creciste. Cuantas más experiencias adversas tengan, mayor será el riesgo de enfermedad crónica, enfermedad mental, violencia y de ser víctima de violencia. Cuantas más tenga, yo puse la lista. Si tú te identificaste con una y tú la puedes contar del 1 al 10, 1, 2, 3, mientras más tenga, más probabilidades de enfermedades físicas, mentales, o de ser víctima, o de tú victimizar. ¿Están conmigo? ¿Cómo se ve esto? Las personas tienen una puntuación del 0 al 10. Cada tipo de trauma cuenta como 1, sin importar cuántas veces ocurra. Escuchen esto. Personas que han sido expuestas a traumas y experiencias adversas tienen 15 veces más probabilidades de cometer suicidio, 4 veces más probabilidades de ser alcohólico, 4 veces más probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual, 4 veces más probabilidades de usar drogas, 3 veces más probabilidades de usar antidepresivos, 3 veces más probabilidades de estar ausentes en el trabajo, 3 veces más probabilidades de experimentar depresión, 2 veces más probabilidades de tener problemas financieros. Tal vez estás luchando con algo en tu vida y no te das cuenta de dónde sale eso, el porqué del problema, del dolor. ¿Por qué te sientes como fracasado? ¿Por qué tu esposa te está cuestionando? ¿Por qué tus hijos están distanciados de ti? ¿Por qué el problema que tienes en tu hogar y no te percatas y no te das cuenta? Hoy el Señor te está trayendo palabras y te está diciendo los traumas, las experiencias adversas que has tenido en tu vida pueden influenciar en tu vida emocional. Pero yo me bauticé. Y a mí me dijeron que cuando yo me bautizara todo iba a estar bien. Sí, el mismo problema de Abraham. Él decidió seguir a Dios, pero a pesar de que había decidido seguir a Dios, él necesitaba crecer emocionalmente. El asunto es que el crecimiento espiritual no es proporcional al crecimiento emocional. El crecimiento biológico no es proporcional al crecimiento emocional.
Yo tengo, ¿cuántos años tengo? Yo tengo 53 años, permiso. Yo tengo 53 años. Pero a pesar de que yo tengo 53 años, eso no quiere decir que yo emocionalmente tengo 53 años. Yo puedo tener 53 años y estarme comportando como un bebé, como un niño, como un adolescente, porque no he crecido emocionalmente. Porque mi crecimiento emocional no es proporcional, porque todas esas experiencias, todas esas disfuncionalidades, si yo no las proceso, van a influenciar en mi crecimiento emocional. Y es más, mi crecimiento espiritual no es proporcional a mi crecimiento emocional. Si yo no le abro, si no le doy al Espíritu Santo una oportunidad para que trabaje en mi vida emocional, para que me ayude a procesar todas esas experiencias, para que me ayude a crecer de mis traumas, a cambiar, si no le doy una oportunidad, yo voy a seguir arrastrando todo eso inconscientemente, lo voy a seguir transmitiendo a mis generaciones y no voy a poder crecer, porque el Espíritu Santo no te fuerza a darle algo que tú no estás listo para darle. Y eso fue lo que pasó con Abraham, con todos los hombres grandes de Dios. Las luchas, los problemas, las caídas, y es lo mismo que nos está pasando nosotros. Venimos, adoramos, cantamos, vamos a la iglesia, pero regresamos a la casa y maldecimos, regresamos a la casa y abusamos emocionalmente a nuestros hijos, abusamos emocionalmente a nuestras esposas, vemos pornografía, nos olvidamos de todas las cosas, porque hay cosas en nuestro pasado, hay cosas que no hemos procesado y nos están influenciando, no nos permiten crecer. Pero ahora le voy a hablar de esperanza. ¿Cuánto dicen a mí? Vamos a hablarle de esperanza. ¿Es verdad? Pero tengo que presentarle el problema para que puedan entender. Si no les presento el problema, no sabemos cómo resolverlo. Si yo vengo y le hablo de los síntomas, yo tengo que mostrarle el porqué del problema, la raíz del problema. Cuando una persona viene a buscar psicoterapia, lo primero que ayudamos a esa persona es ayudarle a entender. Vamos a entender el problema, el por qué tú te comportas como te comportas, por qué eres esa persona. ¿Cuáles son las cosas que te han influenciado, que te han llevado? De la misma forma como vas al médico primario tuyo, el médico primario te hace chequeo de sangre y te hace rayo X, MRI, y a través de todo eso te dice, este es el problema, ¿no es verdad? Cuando la persona viene buscando psicoterapia, no tenemos MRI, no tenemos nada de eso, se ha inventado todavía. Es a través de assessment, de pruebas, que uno va entendiendo el problema. Ahora hemos más o menos tratado de entender el problema, vamos a hablar de soluciones. Yo te quiero presentar un Dios que está presente. Pero con esa mente me voy. Yo te quiero presentar un Dios que está presente. Un Dios que está pendiente de tu dolor. Que entiende, que te ve. Ese Dios que está pendiente de nuestro dolor estaba allí y fue el que detuvo el brazo de Abraham para que no matara a su hijo. Un Dios que sabe que vivimos en un mundo de dolor, de angustia, de sinsabores. Un Dios que sabe el sufrimiento. Un Dios que proveyó un sustituto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 22, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice, sigue diciendo, y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Yo te vengo a presentar a un Dios que provee.
un Dios que ha visto nuestra necesidad, nuestros traumas, nuestros dolores, a un Dios que vio el dolor de Abraham, el dolor de Isaac y dijo, yo voy a proveer ese carnero. Ustedes saben que ese carnero tipificaba a Cristo Jesús, que iba a venir a morir en la cruz del Calvario para darle fin a todos nuestros traumas, a todos nuestros dolores, a todos nuestros sinsabores, para llevarnos a un mundo donde no va a existir más dolor. Amén. Es por eso que la palabra de Dios dice en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy le estoy hablando a los pobres, no pobres tal vez porque no tienen dinero, es pobres porque tal vez estén abandonados, pobres porque tal vez tus padres te dejaron caer, pobres porque tal vez no tuviste la infancia que tú hubieras querido tener, pobres porque no has tenido, no has hecho realidad tus sueños. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha enviado para ungir, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo digo gloria a Dios. Amén. Hay alguna persona que ha estado quebrantada en su corazón. Estos traumas, estas experiencias adversas traumatizan, quebrantan el corazón, quebrantan tu mente, te dejan paralítico emocionalmente hablando. El Señor ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Tal vez estás cautivo a la pornografía, tal vez estás cautivo al alcohol, tal vez estás cautivo al cigarro. Yo no sé la cautividad, yo no sé la adicción que tú pudieras tener causada por los problemas de la vida, por las cosas que te han fallado, por las cosas que no has tenido, por los traumas. Yo no sé el problema que tú tienes. Yo te presento a un Dios que vino para liberarte de todos los problemas que tú pudieras tener. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios, ese es el Dios que yo te quiero presentar este fin de semana. Un Dios que no te ha visto en sufrimiento y se ha quedado a la distancia, sino un Dios que ha visto el sufrimiento producido por el pecado, producido por las disfuncionalidades familiares, y ha dicho, le voy a poner fin a esto, me voy a acercar. Y es por eso que Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué cosa? Debilidades. Esa palabra debilidades se refiere a los sufrimientos, a las debilidades que nosotros cargamos, a los traumas, a las experiencias adversas. El Señor entiende tu dolor, entiende lo que te falta. El Señor entiende, lo ve, el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque Él se compadece de ti. Él está en el trono de la gracia y Él se compadece de ti porque Él sintió lo mismo. Por eso, si en algún momento te sientes deprimido, te sientes que no tienes deseo de luchar, te sientes confundido y no sabes qué vas a hacer, yo te invito a que vengas conmigo al Getsemaní y vas a ver a ese Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario. Lo vas a ver allí llorando, lo vas a ver sufriendo. Si en algún momento has llorado como hombre porque no sabes lo que te viene, o has llorado porque te han fallado, yo te invito a ver a Jesús allí en el Getsemaní llorando. Si en algún momento te han ultrajado, te han abofeteado, te han hecho bullying, te han acosado, si en algún momento alguien te ha fallado, alguien te ha traicionado, te invito a que vengas al juicio y verás a Jesús, ese que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, experimentando lo mismo que tú has experimentado en tu vida, el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Ese Jesús lo experimentó allí. Cuando te sientas que te están clavando, cuando te sientas que te han traicionado,
abandonado, cuando te sientas que te han soltado y no sabes a dónde ir, yo te invito a que vengas a la cruz y verás a un Jesús clavado allí en la cruz, sufriendo, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal vez te has sentido abandonado porque tu papá te dejó. Tal vez te has sentido abandonado porque tu esposa se fue con otro hombre. Tal vez te has sentido abandonado porque tus hijos te dijeron que tú no eres un buen padre y te encuentras solo. Yo te invito a ver a un Jesús que ha sufrido, que ha padecido, que ha sentido lo mismo que tú y yo hoy estamos sintiendo. Dios se compadece de ti. Ese es el Dios que yo te quiero presentar este fin de semana. Ese es el Dios del cual te quiero hablar. Un Dios que está al frente del Padre, escuchando nuestras oraciones, escuchando nuestros ruegos, escuchando nuestro clamor. Y dice: Padre, por mí, yo siento, yo sé lo que ellos pasaron, yo sé el trauma, yo sé. Y ese Padre está intercediendo por ti, por mí en estos momentos. ¿No te llena eso de alegría? Tal vez tú has llegado aquí preocupado, diciendo: ¿cómo voy a cambiar mi vida? Porque vengo a retiro y regreso a la casa y soy la misma persona, peleando con mis hijos, peleando con esto, peleando por lo otro. No soy feliz, siempre estoy gruñón, siempre estoy con lo mismo y no venzo y estoy como patinando en lo mismo. Hoy yo te quiero hablar de un Jesús que te quiere ayudar, pero te quiere ayudar a sanar de esas heridas. Es hora de revelar, de darnos cuenta de esas cosas que te han marcado y que tú vengas y se la presentes a Jesús, aceptando y diciendo: Señor, tengo este problema, ayúdame. Ayúdame. No puedo más. Es demasiado. Hoy te quiero hacer un llamado a que reconozcas el problema, el trauma, el dolor que has experimentado, la experiencia adversa que has cargado toda tu vida, y te presentes ante el Padre, ante el trono de la gracia, diciéndole a tu Padre Celestial: aquí estoy, ayúdame. No puedo más. Estoy solo. Quiero regresar a la casa para bendecir a mi esposa. Quiero regresar a la casa para bendecir a mis hijos. Quiero regresar a la casa para bendecir futuras generaciones, pero necesito tu ayuda. ¿Te atreves a ponerte de pie hoy diciéndole al Señor: Señor, ayúdame? Ayúdame. ¿Te atreves a ponerte de pie diciéndole al Señor: Señor, toma mi carga, toma mi problema, toma mi dolor y rompe las cadenas? Yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses en algún momento las experiencias adversas que has tenido. Pienses el trauma, esas cosas que no has procesado, esas memorias que tienes reprimidas, ese abuso que experimentaste. Tal vez alguien tomó ventaja de ti y te violó tus derechos. Tal vez alguien te dejó caer y no te has podido levantar. Cierra tus ojos y busca esa experiencia con las que tengas. Y yo quiero que tú se las traigas al Señor hoy y le digas: Señor, compadécete de mí y ayúdame. Ayúdame. No puedo solo. Dame la liberación que necesito. Reconozco que tengo este problema. Reconozco que necesito sanar. Y solo tú me puedes ayudar. Padre, clamo a ti. Clamo a ti, Padre poderoso. Porque en algún momento hemos experimentado dolor, experiencias adversas que han marcado nuestras vidas y no nos dejan ser esa persona que quisiéramos ser.
Hoy queremos suplicarte que tomes en tus hombros. Tú dices a mí, tú dices, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Queremos ese descanso, queremos esa sanidad, queremos esa liberación, queremos esa transformación. Sana nuestras mentes, sánanos de ese dolor emocional que arrastramos. Tú entiendes nuestro dolor. Gracias, Padre, porque nos has escuchado. Gracias porque hay sanidad. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado. Pon tu mano y tócalo y dile: Señor, sana a mi hermano. Sana a mi hermano. Tú conoces su dolor, tú conoces sus lágrimas, tú conoces su sufrir, tú conoces esa experiencia. Sánalo. Trata de tocar a alguien y pídele al Señor que lo sane, que lo restaure, que sea un hombre de poder, que está experimentando sanidad emocional, no solamente sanidad espiritual, sanidad emocional. Padre, escucha este clamor en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dile al que está a tu lado: Dios se compadece de ti. Dios se compadece de ti. Dios se compadece de ti. El modo avión que lo puso también no puedo correr.